Hola, buen día. Hoy llevaremos a cabo la mesa de participación del documental Últimos Zapatistas, los héroes olvidados, del año 2002 por Francisco Tobada Toboné. Bueno, iniciaremos con la primera pregunta, que es, ¿de qué trata el documental? No sé si alguien quiera responderla. Yo. A ver, adelante, joven. Bueno, eh, esto bueno, para hacerlo resumido, trata de cómo las personas de antes, de 1910, trataron de recuperar sus tierras gracias a Zapata. Como se le llamó este movimiento fue la Revolución Zapatista, donde las personas no soportaron más el maltrato que tenían de las tierras. ¿A qué me refiero con esto? No soportaban a que les quitaran sus tierras una y otra vez, las personas adineradas, ¿no? Lo que sucede, pues ellos están cansados. Y en 1910 llega Zapata montado en un caballo y les dice que él quiere luchar por las tierras que se tienen en México, pero no para él, ni para su propio bien, ni su bienestar individual, sino un bienestar grupal, digámoslo así. Él decía que esas tierras no iban a ser para ellos, ni para nadie de los que estaban ahí en esa época, sino para las siguientes generaciones que venían. Bueno, por mi parte yo creo que trató de mostrarnos la faceta que se vivía en esa época, pues nos muestra como varias personas que participaron en ella y nos narran cómo fue realmente el movimiento y de las ideologías que tenían en esa época, que pues no van cambiando mucho conforme la historia que ha pasado. ¿Alguien más quiere participar? Yo, algo que me impactó mucho fue la forma de vida que llevaban durante la revolución. Pues algunos cuentan que comían iguanas, entre otros animales, y que aparte de todo tenían que prolongar pues, sus comidas, porque si veían el humo de, pues sí, de lo que estaban cocinando, pues el gobierno los atraparía. Eh, Otra cosa muy importante, pues que dice que el gobierno robaba al pueblo. Otra cosa también es que cuentan cómo fue su experiencia conociendo a Emiliano Zapata o estando con él, lo amable que llegaba a ser y pues sobre todo su humildad que tenía hacia el pueblo. Bueno, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué les pareció más relevante del documental? Ya que no sé si nos quieres apoyar. Sí, a mí lo que me pareció más relevante del documental fue la parte donde los zapatistas nos empiezan a contar el cómo era el gobierno en esa época, el cómo los que gobernaban en esa época reclutaban también a personas del campo y a personas que ellos creían que eran zapatistas, los mataban así sin más, sin siquiera percatarse bien si eran zapatistas o no. Y por el contrario, también la parte en donde nos dicen que los zapatistas eran los que violaban a mujeres o dicen que no era cierto. También eso fue muy interesante el ver cómo nos decían cada uno sus historias, incluso la misma historia de la hija de Emiliano Zapata con una de las mujeres de ahí. Fue lo más interesante para mí del documental. Carol, ¿a ti qué te pareció relevante? Bueno, porque en mi caso, lo más relevante fue cómo cambiaban las ideologías, porque mientras muchos apoyan al gobierno, ellos nos muestran que realmente el gobierno era el que tomaba las malas decisiones y que si los zapatistas sean nombrados como malos o como bandidos, que realmente no era así, que simplemente eran nobles y que pues simplemente querían la tierra y la libertad para el país. No sé qué opinan ustedes. Bueno, en punto de vista, considero que para mí lo más importante y lo que acabas de decir, a lo mejor sí fue ver como ese futuro. Es como lo que muchas personas no tienden a darse cuenta. Nos quedamos en el presente y no pensamos en lo que va a pasar después de nosotros. ¿Qué será de nosotros, no?
Entonces, en relacionado a eso, lo más importante para mí fue que esas personas no buscaron el bienestar propio, sino buscaron el bienestar de que cada persona más adelante tuviera un patrimonio o se hiciera de un patrimonio. Bueno o malo que fuera, esas personas buscaban eso. Bueno, a mí me parece un poco como observar y estudiar esta parte de ver si realmente consiguieron lo que quería para las futuras generaciones o si simplemente fue una lucha en vano, porque pues no sabemos muy bien lo que pasó y pues muchos mexicanos ahora no tienen como una propiedad para ellos y en cambio hay muchas propiedades que las tienen en el extranjero que pues no son para nosotros. Pero bueno, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo relacionan este documental con la historia? Bueno, desde mi punto de vista, relacionarlo con la historia es aprender, principalmente basándonos ahora en los temas antes vistos del derecho agrario, el ver el por qué se creó este tipo de derecho para defender a las tierras y a las comunidades como ejidales, y era justamente como ver la historia para conocer, ver a la historia para conocer nuestro presente o nuestro posible futuro, el conocer esta historia, principalmente la de la lucha de los zapatistas es algo que tiene que ser tiene que ser recordado en cierto modo y como está en nuestra historia, tenemos que aprender de ellos. Yo lo Yo creo relaciono. que Sí, Carol, por favor. sí, perdón. Yo creo que se relaciona por el simple hecho de que nos habla sobre la historia, ¿no? En el video que vimos, pues nos hablan acerca de todo lo que vivieron y lo que pasaron durante todo ese tiempo. Y como ya lo mencionaron anteriormente, pues nos hablan acerca de como todas las cosas que tuvieron que pasar. Por ejemplo, eh, hace un momento pues no pude participar, pero creo que la parte en la que dicen que tuvieron que sufrir mucho, bueno, y la verdad yo no estaba como que 100% acerca de eso, y el hecho de conocer acerca de pues, todas las historias que nos relatan, creo que ya es muy importante y forma parte de la historia de lo que fueron los zapatistas. Bueno, yo lo relaciono con la historia realmente porque pues no podemos explicar la Revolución Mexicana si tomarla como una fuente real en esa época, porque a partir de esto se creó nuevas leyes y bueno, fue el inicio para el derecho agrario, que ahora actualmente forma parte de las fuentes reales del derecho, porque es algo que tuvo que pasar para que se formaran nuevas leyes o nuevas estructuras para el derecho. No sé, ¿tú qué opinas tú, Joel? Bueno, mira, yo considero que de los temas de la materia de historia, sí han llegado a escuchar eso que dicen de conoce el pasado para que no lo vuelvas a repetir, ¿no? Y es lo que se ha venido manejando mucho tiempo. Eso es lo que yo considero. Conocer el pasado que tenían. Conocer este pasado, pues, como acabas de decir, de derecho agrario, ¿no? Digamos que es uno de los más importantes en el país. Ahora, en materia de estructuras socioeconómicas, yo considero que podemos relacionarlo con, este, por ejemplo, con lo que dijo Carlos Salinas de Gortari en 1994, si no mal recuerdo, que dijo que abolió una parte del artículo 27 y puso una nueva, que es en el que dice que todas las personas, o bueno, ejidales, ya no, podían, podían vender esas tierras a las personas que quisieran, ¿no? Y bueno, yo considero que a lo mejor esa fue fue una buena jugada de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? A manera económica. Porque obviamente las personas que vendieran sus tierras ejidales, ya que no las podían pasar de generación, como nos decían, al vender estas tierras, pues obviamente hubo apoderados que tenían más posibilidades económicas de comprarlas. Y, por ejemplo, yo tengo un vivo ejemplo en mi caso, pues. Mi madre compró un terreno hace veintitantos años y lo compró en, si no mal recuerdo, 20,000 pesos. Y es un terreno muy grande. Entonces, ahí podemos ver la diferencia, ¿no? A lo mejor si ese terreno hubiera sido heredado, a lo mejor hubiera sido un patrimonio muy grande. Ahorita lo veo en la actualidad y pues digo, ah, pues qué barato salió, ¿no?
Bueno, se relaciona un poquito más lo que dices con la economía, ¿no? De cómo en tan poco tiempo cambió drásticamente el valor de los precios y todas esas cosas, ¿no? Sí, es como en economía y es como más una estructura, como se veía, pues. Porque no obstante, también Carlos Salinas de Gortari, si no mal recuerdo, aparte de que dijo eso del artículo 27, eh, hizo una jugada por ahí medio extraña. Bueno, no sé si quieren complementar la respuesta o si gustan pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que la siguiente pregunta. Sí, está bien. ¿Cómo lo relacionan directamente con el derecho agrario? Yo quisiera empezar yo lo relaciono directamente con el derecho agrario, ya que este movimiento fue básicamente lo que impulsó a que se creara este tipo de derecho o estos tipos de leyes para proteger tanto a los campesinos como a las tierras a que ellos les pertenecían. Y como dijeron hace un momento, aunque este tipo de derecho y sus leyes fueron cambiadas o modificadas por el gobierno de Gortari, principalmente el derecho agrario fue relacionado y fue creado para proteger lo que los zapatistas buscaban desde un principio, proteger sus tierras y proteger sus patrimonios. Tú, Fer, no sé qué opinión nos puedes dar al respecto a esta pregunta. Sí, yo principalmente, bueno, en el video nos muestra cuando Salinas de Gortari implementa el derecho agrario y principalmente comenta que esto es a causa de la lucha de la revolución y que todo esto pues realmente se realizó pues para proteger las tierras de nosotros, se podría decir, pues, las generaciones futuras, que bueno, que somos nosotros. Em, Creo que pues eh, esta implementación sí fue importante, pues ya no sería como que tan fácil de robar tierras. Sí se ve hoy actualmente, más sin embargo ya no es tan sonado como antes. Bueno, yo siento que se relaciona un poquito más porque, bueno, todo este movimiento inició principalmente por un problema agrario y, bueno, es muy importante la reivindicación que hicieron el ejército de los campesinos simplemente para recuperar sus tierras para las futuras generaciones y para que tuvieran un patrimonio propio. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué creen que es importante el derecho agrario? Yo, ya habíamos repetido anteriormente, pues eso es importante, pues ya no tendríamos tanto problema con el gobierno de las tierras. Creo que pues realmente fue una gran jugada el implementar este tipo de derechos, porque pues sí protege pues las tierras que fueron compradas o literalmente algunas heredadas. Carol, Eh, ¿tú qué opinas sobre esto? yo creo que es importante porque, bueno, como igual ya lo mencionaron anteriormente, creo que ahora ya ayuda bastante al hecho de que no es tan fácil que suceda como anteriormente. Creo que en una parte mencionan en el video que anteriormente pues se los quitaban y las personas que eran dueñas del terreno pues se quedaban sin ninguna gratificación. Y pues en la actualidad creo que ya es muy difícil que eso llegue a pasar, ya que pues como su nombre lo dice, es un derecho que le pertenece a las personas que son dueñas de, no sé, terrenos o ese tipo de cuestiones, porque ya tienen como un respaldo que los ayuda a mantener, pues sí, algo que los defienda.
Durante la clase se nos comentó que pues el derecho agrario estaba a punto de desaparecer porque ya no había como tierras libres o para disponer. ¿Ustedes qué opinan sobre esta parte? Yo, bueno, Adelante, Joel. yo considero que aún va a seguir siendo importante, ¿no? Ya me acordé de otra ley que decía Carlos Salinas de Gortari. Dijo que ya no se podía, ya no iba a dar más tierras porque es lo que nos comentaban, ¿no? Ya no había tierras prácticamente. Entonces podemos verlo como que es poca demanda. Por ejemplo, las personas que son ejidatarias y tienen ese terreno, obviamente no creo que pueda desaparecer el derecho agrario así de la noche a la mañana, sino va a ser un proceso largo que a lo mejor no creo que pase, ¿no? A lo mejor hay muchas personas conservadoras ah, que piensan en la sucesión de las tierras, ¿no? En no venderlas. A lo mejor le dan un valor sentimental, como sea, ¿no? Entonces yo considero que sí es importante y a medida que pase el tiempo va a seguir siéndolo, ¿no? No sé si alguien tiene una opinión diferente o todos concuerdan con la misma opinión que nos comentó Joel. Sí, concordamos bueno, por esa parte de que el derecho es muy importante, y es muy importante, ya que aunque posiblemente dicen que desaparezca, aún sí hay pobladores que tienen México que tienen tierras que aún merecen ser protegidas por este derecho para evitar lo que se pasó anteriormente de que se les robaban las tierras que les pertenecían y no les daban ninguna gratificación, como dijo Carol. Ah, eso es muy importante y estoy de acuerdo con su opinión. Una vez que aclaramos esto, pues pasaremos a la siguiente pregunta, que son un poquito más extensas. Bueno, la primera es, ¿por qué creen que el derecho proteja este tipo de poblaciones? Bueno, tomaré la participación. Bueno, yo creo que es importante y considero que es importante porque a pesar de que, bueno, se llena de mucha ambición porque ese es un tema de que deja demasiado dinero, digámoslo así. Aparte de verlo por ambiciones, yo creo que es como lo que decían las personas de la tercera edad en la última parte del video, que estas personas habían luchado por algo, ¿no? Esas personas habían luchado por proteger sus tierras, proteger que ya no fueran más abusados de las personas que eran aprovechadas, ¿no? Entonces, yo considero que sí es importante por eso, que las personas que a lo mejor no tienen cierto conocimiento, o a lo mejor lo tienen más y a lo mejor ya no pueden hacerlo físicamente, mentalmente, pueden tener a alguien que los proteja sus tierras y proteja sus patrimonios. Bueno, con eso concuerdo contigo porque siento que pues este derecho agrario está como dirigido más a esas personas, porque si nos damos cuenta, los ejidales pues ya son personas de la tercera edad quien llevan todos estos controles y pues están peleando sus tierras o tienen una tierra ejidal para esto mismo. ¿Por qué creen que es importante pelear estas tierras? Yo. Yo creo que principalmente es importante porque pues realmente si lo vemos desde pues generaciones anteriores, es el trabajo de muchas personas y a lo mejor no sabemos pues el esfuerzo que hizo esa persona por comprarlo, y que venga a otra persona a quitárselo, pues creo que no es como que algo muy justo. Em, También, pues sí, quiero recalcar que pues este tipo, el derecho agrario pues realmente se hizo para eso, para orientar o ayudar a las personas vulnerables, como pues sí, las personas de poblaciones no tan rurales, eh, y pues de alguna manera pues que sí los oriente a saber cómo proteger sus tierras. Antes de ver el documental, ¿ustedes ya conocían acerca de la lucha que tenían los campesinos por estas tierras o realmente cuál es su ideología antes de conocer esta parte?
ya que no sé si nos quieres apoyar. Sí. Yo sinceramente no conocía la historia de los zapatistas, nada más conocía al el héroe de guerra, el héroe revolucionario que en ese caso era Emiliano Zapata, pero en sí no sabía bien lo que había hecho o quiénes lo habían ayudado o cuál fue su causa. Y el ver el video fue algo demasiado impactante, el ver los testimonios de estas personas, el que nos relataran el cómo pelearon por las tierras y por su libertad, que vieron personas morir, el que unos eran espías, que incluso desde niños ellos tuvieron que ser espías, fue algo muy impactante, y para mí, yo pensando antes de ver el video que era una historia básicamente de Emiliano Zapata, sin saber siquiera que era acerca de todo lo que era una revolución para proteger sus tierras o sus patrimonios de ellos. ¿Y tú, Carol, qué opinas sobre esto? ¿Ya los conocías o qué fue el testimonio que más te llamó la atención sobre este documental? Sí, perdón. Creo que, así como Jacqueline, creo que tenía un conocimiento muy escaso acerca de, pues, este tema. Nunca había profundizado tanto o había mirado este tipo de situaciones y también me parece muy interesante cómo relatan las personas todo lo que, pues sí, lo que vivieron durante esa época y pues creo que fue algo que fue de gran relevancia porque de ahí fue de donde surgió realmente el derecho agrario o ellos lucharon por eso para que pues en la actualidad se mantenga. Entonces, esa parte que dices de que, bueno, que nos comentó el profesor en la clase de que puede desaparecer, creo que sería como algo muy, bueno, no sé, yo lo vería como malo porque fue algo que se luchó años antes, entonces pues creo que pues no me parecería justo. En la actualidad siguen existiendo ese tipo de personas que, no sé, en la clase creo que también nos mencionaron una parte de que, por ejemplo, ellos son más como de que, mi terreno mide de aquí a acá, pero no tienen como, o sea, no tienen como que cosas específicas y creo que eso les ayuda más a poder comprender bien todo ese tipo de situaciones. Mencionaste algo del origen del derecho agrario. ¿Cómo lo relacionas directamente con el documental? Eh, pues creo que, como lo dije, de ahí fue donde, bueno, ellos lucharon para que este surgiera. Em, pues sí, porque lo que buscaban era proteger sus tierras más que nada, ¿no? Entonces, pues no sé, no sé tú qué estás de Bueno, acuerdo, ¿no? bueno, creo que en esta parte todos estamos de acuerdo de que pues sí tuvo que ver con el origen del derecho agrario, porque fue una fuente que en su momento fue real, porque a partir de ese problema se creó esta parte y ahorita en la actualidad ya es como una fuente histórica del derecho, que fue como el inicio de este derecho agrario. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Bueno, yo considero que concuerdo con tu idea, también del origen del derecho agrario. Bueno, yo tengo entendido que, bueno, yo lo veo así, porque me gusta resumir las cosas. Bueno, entiendo así. De derecho es como tenerlo en los derechos humanos y agrario lo entiendo como por agronomía, ¿no? Agronomía relacionada con la tierra, las tierras, de las personas, ¿no? Entonces sería como el derecho que se tiene de ciertas tierras y el defenderlas. Bueno, es la importación. ¿Y tú, Fer, cómo lo relacionas directamente? Pues, pues en realidad, si lo vemos bien, el derecho, bueno, sí, como estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero Joel, que pues es más que nada el cómo defender sus tierras, ellos buscaron la manera de, de cómo defender sus tierras, más sin embargo, creo que en su momento no les otorgaron ese derecho, eh, pero creo que su lucha no fue en vano porque pues todavía existen
pues sí, tierras como las ejidales, o sea, por ejemplo, aquí en el estado todavía existen o hay lugares que todavía no están tan poblados y que pues se puede decir que todavía ocupan este tipo de derechos. Bueno, ya para concluir, pasamos a la última diapositiva, por favor. ¿Qué opinan ustedes sobre la generación de los zapatistas? Yo principalmente creo que pues sí, los sacrificios que hicieron estas personas pues fue muy importante y al mismo pues fue muy impactante porque vivieron cosas que pues realmente no deberían de vivir, pues no deberían de vivir las personas, más sin embargo creo que fueron muy valientes o ¿cómo podría decirlo? Considerados sus derechos y pensar en las generaciones futuras. Más sin embargo, creo que, bueno, pienso que hoy en día, pues el hecho de no haber vivido algo así, pues hizo como que no valoráramos el esfuerzo que hicieron estas personas, los zapatistas, por, pues, por realmente lo que tenemos hoy en día. Bueno, yo siento que fueron personas muy valientes porque a pesar de todo, decidieron levantarse en armas con el gobierno para pelear por las tierras que le pertenecía a ellos como población. Y también, bueno, sabemos que siempre que hay una guerra, se sufre en muchos ámbitos como el psicológico. Y bueno, a mí me llamó mucho el mensajero que se ponía en los guaraches los mensajes, iba transportando, como que su actitud, no sé si fue por el suceso de estar en la guerra y los combates durante esto, o si realmente hubo otro antecedente, ¿no? Porque realmente son muy importantes y tuvieron un papel relevante en la historia del derecho, y no solamente en el agrario, sino en muchas otras ramas que permitían formar nuevas leyes. ¿Creen que existe alguna similitud entre esta generación de zapatistas y la actual? Desde mi punto de vista, podría ser que sí, y lo vemos ya que actualmente se hacen marchas, tal vez no de la forma de iniciar una guerra, pero se hacen marchas en busca de derechos, como los vemos con las feministas o los alumnos que luchan para buscar lo que ellos creen justos, como en esa época, lo que ellos creían justo, lo que ellos en verdad querían era justicia para sus tierras, para ellos, para sus familias, y es lo mismo que me pasa actualmente, tal vez no del mismo modo, pero se buscan los mismos derechos, las mismas justicia para el pueblo y para las personas que luchan por ellos. Yo creo que, bueno, con la pregunta de si hay similitud de la generación y la actual, creo que no nos parecemos literalmente nada. Eh, pues siento que, pues sí que en los zapatistas pensaban, pues sí, en todo el pueblo. Y pues hoy en día, pues normalmente lo que pensamos es de, pues si estoy bien yo, pues mejor. O sea, busco nada más mi beneficio pues si los demás están sufriendo, pues realmente no importa. Bueno, a nosotros no nos importa. Y creo que pues es una gran diferencia entre esa generación y la de hoy. Bueno, en mi caso yo pienso que conforme las épocas van cambiando, la actualidad y la forma de pensamiento igual, porque evidentemente nuestra ideología no es igual a la de las zapatistas anteriormente. Sabemos que los zapatistas solamente tenían un nivel de educación básica, pero aún así sus cartas que enviaban como que tenían un gran vocabulario, y en cambio ahora no, como que con el uso de las TICs varias cosas han ido cambiando y como que nos hacemos más conformistas según mi punto de vista. ¿Qué Yo creo saben? que Sí, adelante, no, Carol. sí, continúa tú. No hay problema. No, ya había terminado. Continúa, sí, perdón. No, bueno, yo creo que están relacionadas, pero por el hecho de que
ellos lucharon, pues sí, se levantaron en armas para poder defender este tipo de cuestiones. Y a nosotros creo que ya lo dejaron como más fácil, porque a través de su lucha creo que pues ahora nosotros podemos defendernos, pero por medio del derecho que surgió. O sea, que ellos mismos fueron los que hicieron que sucediera, porque creo que si no se hubieran o no hubieran hecho esta revolución, pues nosotros ni tendríamos el derecho agrario. O a lo mejor sí, pero sería como muy escaso, ¿no? Bueno, es lo que yo creo. Creo que actualmente nos manifestamos o resolvemos estas problemáticas con los medios que tenemos. Es, por ejemplo, si vemos alguna injusticia, solo basta con publicarlo en redes sociales para recibir el apoyo, como en el podcast que vimos que la chica y recibió el gran apoyo, mientras aquí tuvieron que hacer un movimiento donde reclutaban a todos aquellos campesinos que se unían a la lucha. Ya que tenemos estos antecedentes de todo lo que pasó y este conocimiento que pues antes no teníamos, ¿qué les gustaría aprender sobre el derecho agrario? Creo que, bueno, de parte mía, mi opinión, yo creo que me gustaría aprender, pues, cómo funciona el derecho agrario. Bueno, no cómo funciona, sino, pues sí, cómo puedo aplicarla en algún caso de que, pues sí, tenga una situación con mis tierras. Creo que también es importante aprenderse esa parte. Bueno, ya para poder concluir la mesa de participación, no sé si alguien nos ayudaría dando una conclusión general del tema. Yo, Y adelante. bueno, yo considero que como conclusión podemos decir que gracias a este movimiento zapatista se dio el origen del derecho agrario como ya lo habíamos visto. Gracias a eso también hay personas que defienden las tierras de las personas que quieren ser aprovechadas. También considero que lo que hicieron esas personas hasta el momento, como lo decíamos con el profesor Esteban, sí tuvo sus beneficios, tuvo sus contras, y uno de los contras ahorita es que nosotros no sabemos valorar ese esfuerzo que hicieron ellos, como lo que nos decían de que en ese tiempo si hubieran visto los zapatistas o las personas de antes, hubieran prácticamente casi linchado al presidente y sacarlo del poder. También considero que podemos darnos cuenta de cómo somos como personas, ¿no? Que a lo mejor el esfuerzo que hicieron esas personas anteriormente, hasta el momento no ha servido, del todo no ha servido bien, ¿no? Porque volvemos a lo mismo que estaban pasando los zapatistas, o, o peor, o estamos peor. ¿Alguien quiere comentar algo más o ya concluimos con esta mesa de participación? Sí, es como dice como conclusión, es muy importante saber acerca de este movimiento que ocasionó a causa la creación de este tipo de derecho para proteger las tierras, para saber cómo valorarlas y que este movimiento no haya sido en vano actualmente. Yo Bueno, por, creo que... Ah, sí, adelante, perdón. yo por mi parte, pues creo que pues sí es importante aprender la historia, pues, pues realmente no sabíamos cómo eran, pues sí, estos movimientos anteriormente. Más sin embargo, creo que pues igual y nosotros también podemos hacer un movimiento así, pues para cambiar algunas cosas que realmente no nos benefician a nosotros como pueblo. Carol, no sé si gustas comentar algo. Sí, bueno, mi conclusión es que pues creo que es importante e interesante conocer cada día más acerca de este tipo de movimientos que surgieron anteriormente, ya que pues nos hace comprender un poco más acerca de el por qué ahora existen pues este tipo de derechos que nos ayudan y pues sí, pues creo que siempre van a estar ahí presentes para nosotros porque en algún momento vamos a llegar a necesitarlos.
Bueno, por mi parte, yo creo que mi conclusión sería el conocer sobre la historia de nuestro país y asimismo relacionarla directamente con nuestra actualidad, para que la lucha que ellos tuvieron que vivir no sea en vano y si no la podamos aplicar correctamente de acuerdo a nuestros problemas que vivimos en esta época. Y bueno, creo que sin más que comentar, hemos terminado la mesa de participación. Gracias por su atención.